amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro mini mensaje. Hoy viernes vamos a estar hablando de Mateo capítulo 13 del 24 al 30 y del 36 al 43, parábola del trigo y la cizaña. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces acá explica, ¿no? Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Ya? Acá hoy está bien profundo el mensaje de hoy. Dice: el que tiene oídos para oír, oiga, ¿no? Que hay que oír, ¿no? Entonces acá explica, ¿no? Y hay que saber que el trigo y la cizaña son cristianos. Es una persona cristiana, ¿no? Dios, Jesús sembró en su campo, ¿no? Es el mundo, no nosotros, no la gente, ¿no? Pero Él sembró en su campo, en su gente cristiana. El diablo sembró la cizaña dentro de esa gente cristiana, ¿no? Pero Jesús dijo: deja que crezcan juntas, ¿no? Para que si es que quieres arrancar lo malo, de repente dañas lo bueno también, ¿no? Entonces Dios nos está dejando a nosotros crecer, ¿no? Como en su palabra misma dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces hay cristianos que no están haciendo la voluntad de su Padre, están creciendo juntamente con que son las cizañas, están creciendo juntamente con el trigo, ¿no? Entonces, porque Jesús también dice: ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿No? Entonces, no todos los que somos cristianos, hermanos, vamos a ir al cielo, vamos a estar en el día del Señor, vamos a estar con Él. Vamos a ser arrancados y quemados, echados al infierno. ¿Entiendes? Porque Dios conoce nuestros corazones. Nosotros podemos estar en grupos de cristianos, en grupos siguiendo a Jesús, y todos podemos decir: oh, sí, todos hacemos lo que Jesús dice, pero solo Dios sabe los corazones de cada uno, ¿no? Ahora, para explicar, dice: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Nuestro Señor Jesús siembra la semilla. La palabra de Dios es sembrada en tu corazón, en la tuya, en ambos, ¿no? En todos los que creen en Jesús, ¿no? En el trigo y la cizaña, ¿no? El campo es el mundo, ¿no? Tú y yo somos el mundo, ¿no? Tu cuerpo es el campo, tu corazón, donde la semilla, la palabra de Dios es sembrada, ¿no? Y dice, ah, dice, la buena semilla son los hijos del reino, son los que hacen la voluntad del Padre, los que, ¿no? Los que escuchan la voz y hacen su voluntad, ¿no? Y las cizañas son los hijos del malo, son la gente que son hijos del diablo, ¿no? Ahorita vamos a explicar. Ahorita que en esta partecita no se explica mucho, pero al final va a explicar. Y dice: el enemigo que la sembró es el diablo, ¿no? Entonces Dios siembra la palabra de Dios, ¿no? En su campo, ¿no? Él sembró el trigo en su campo, ¿no? Pero cuando estén tan distraídos, viene el enemigo, el diablo, y siembra la cizaña, ¿no? Una cizaña, ¿no? Y crece junto con ese trigo, ¿no? Entonces, esa gente cristiana crecen juntos ambos, ¿no? Uno es trigo y uno es cizaña, ¿no? Y al final Dios, cuando Dios venga el fin de después de la tribulación, cuando Él venga, ¿no? Para hacer justicia, ¿no? Y cuando venga, ¿cómo se dice?
¿cómo se dice esta parte? El juicio en el trono blanco, ¿no? Ahí va a separar, ¿no? Lo bueno, el trigo para su presencia y la cizaña para el infierno, ¿no? Entonces acá dice, el enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo, ¿no? Al final, ¿no? Con su segunda venida, cuando va a venir a hacer justicia, ¿no? Y los segadores son los ángeles, porque vienen los ángeles, vienen a recoger su gente, ¿no? Dice, ¿no? Recoge mi trigo y la cizaña agarra y échalo al fuego, ¿no? Dice, de manera como que se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo, ¿no? El fin de este mundo, pues, ¿no? Como sabemos, ¿no? Dice, enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles, o Jesús envía a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. ¿Entienden? Recogerá de su reino, recogerá de su gente cristiana, ¿no? Porque cuando sabemos que Jesús entra a nuestra vida, es ese reino de Dios que vive en nuestra vida, ¿no? El reino de Dios ha llegado a nuestra vida porque Jesús vive en nuestra vida, ¿no? En este mundo, ¿no? Y y dice, recogerán de su reino, ¿no? De su gente cristiana, de su gente que le sigue a él, ¿no? Dice, recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo. ¿Entiendes? Cristianos que sirven de tropiezo a otra gente, a otros cristianos, ¿no? Sirven de tropiezo. No están diciendo gente que no lo sigue a él, gente del mundo que está, no lo siguen a él, no sabe. O sea, esa gente no quiso, renegó a Dios ya, ¿no? Pero esta gente que dice que sigue, ¿no? Que sirven de tropiezo, dice, ¿no? Y a los que hacen iniquidad, ¿no? Siendo gente que cree en Dios supuestamente, siguen haciendo cosas iniquidades, donde la gente no ve, pero Dios ve todo. Entonces Dios va a mandar a sus ángeles a recoger esa cizaña que creció junto con su gente, con el trigo, que es bueno, y lo va a recoger y lo va a echar a fuego. Pues no todos los que me digan Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos. Entonces es lindo leer toda la palabra, para que toda la Biblia, para que cuando lleguemos a esta parte, a esta parábola, entendamos qué es lo que nuestro Señor nos está diciendo, ¿no? Y dice, recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, ¿no? Y los echarán en el horno de fuego, que es el infierno, ¿no? Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, ¿no? El que tiene oídos para oír, oiga, ¿no? Entonces, lo que nosotros, tú y yo, que somos el trigo, ¿no? Los justos, ¿no? Lo que hacemos, escuchamos su voz, hacemos su voluntad, ¿no? Y estamos en la lucha de cambiar nuestra vida, porque no es fácil, hermano, ¿no? Pero Dios te ayuda, vas dejando lo malo y poniendo lo bueno cada vez más, porque Dios te hace hacer frutos espirituales, ¿no? Te hace dar frutos espirituales. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, ¿no? Vamos a estar iluminados, ¿no? Va a haber luz, ¿no? Por eso la palabra de Dios es luz. Tenemos que mirar la luz, alejarnos de las tinieblas, ¿no? Entonces, el mensaje de hoy, ¿no? El mensaje de hoy es, ¿tú quieres ser el trigo o la cizaña? Yo quiero ser el trigo, ¿no? Y lo estoy diciendo el trigo porque estoy escuchando su voz, estoy viniendo todos los días a leer la palabra y haciendo su voluntad porque Dios es el que me ayuda. Porque el Espíritu de Dios está en mí y es el que me ayuda a dejar las cosas carnales y volverme más espiritual, a hacer la voluntad de Dios, ¿no? Porque Dios, como está diciendo acá, Dios no deja crecer a los dos, ¿no? A todos, ¿no? A que decimos que somos cristianos, ¿no? Pero Dios conoce nuestros corazones. Y Dios dice, Jesús dice, solo los que hagan la voluntad de mi Padre irán al cielo, ¿no? Entonces va a haber dos cristianos, uno que escucha su voz y hace la voluntad, otro que escucha la voz y a medias, ¿no? Sirve al mundo y sirve a Dios, ¿no? No podemos servir a dos maestros como aprendimos, ¿no? A dos señores, ¿no? A Dios y al mundo, a Dios y a las riquezas, ¿no? Entonces, hermanos, pongámonos, ¿no? Dios nos dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Hay que oír, hermanos, hay que poner atención a lo que Dios nos está diciendo aquí, ¿no? Te está diciendo, ¿tú estás creciendo como trigo o como cizaña? Porque ya vengo yo, y vengo por mi iglesia, dice, ¿no? ¿No? Y se va a llevar a su iglesia, ¿no? En el rapto se va a llevar a su iglesia, y a los que son cizañas los va a dejar, ¿no? Y si llegamos juntos los dos al fin del mundo, ¿no? Va a agarrar la cizaña, el trigo la va a separar, la va a poner a su reino, y la cizaña la va a cortar y la va a echar al fuego, al infierno, ¿no? Entonces, hay que venir, hermanos. Dios quiere que vengas a su palabra, vengas a la Biblia, la abras, la leas, la aceptes a nuestro Señor Jesús, porque la Biblia, la palabra de Dios es Jesús. Lo aceptes como Señor y Salvador. Lo que te dice la palabra de Dios, lo que te dice Jesús, haces. Te dice, acércate más a mí y yo me acercaré a ti, ¿no? Cuando tú me estás siguiendo, estás comiendo y bebiendo de mí, ¿no? Entonces yo daré de mi espíritu y yo mismo te voy a ayudar a caminar este mundo, ¿no? Hermano, entonces vengamos,
¿no? Dejemos que Dios entre en nuestra vida, que la palabra de Dios entre en nuestra vida y Jesús mismo nos ayude a caminar este mundo. Porque si no hacemos eso, vamos a querer hacerlo por nuestras propias fuerzas, no vamos a poder. Nadie pudo, ¿no? Por eso Jesús vino y murió, ¿no? Entonces nosotros cuando venimos a Jesús morimos con Él al mundo, al pecado, ¿no? ¿Ya? Entonces el mensaje de hoy, hermano, es hay que ser el trigo y no la cizaña, porque ya viene la siega, ya viene que es dice, la siega es el fin del siglo, ¿no? Y los segadores son los ángeles. O los ángeles ya vienen a cosechar el buen trigo para nuestro Señor Jesús, para Dios. Y hay que ser ese buen trigo, hermano. No hay que ser esa cizaña porque vamos a estar echados a fuego a quemarse. ¿Ok? Dios me lo bendiga. Se cuidan. Chao.